Hola, les habla el profe Yus. Hablaremos de las actividades de obra, de las actividades para materializar una obra. Dentro de la organización que se hace para la construcción de una obra, de una edificación particularmente, pues se siguen una serie de etapas o pasos para poder materializarla. Eh, Estas etapas pues requieren de una programación, o sea, de un manejo de los tiempos, de unos, de los, de los tiempos y de la inversión de unos recursos, tanto económicos como de mano de obra y equipos. Mm, Normalmente esos pasos se organizan como se organizan los ítems o capítulos de los presupuestos, y entonces así se le da como un orden a esta programación y a ese manejo pues, de los presupuestos. Mm, el listado de capítulos pues normalmente se organiza en unos cuadros donde se da la descripción pues del capítulo, su nombre y como unos subcapítulos o una división de esa gran actividad, en diferentes ítems. Ellos van acompañados de una unidad de medida, o sea, se organizan para poder medirlos y cuantificarlos. Se le asigna una unidad que está relacionada con el tipo de actividad que se hace. Entonces, si se puede medir a través de una longitud, entonces se trabaja como metro. Si es un área, entonces se ubica como metro cuadrado. Si son volúmenes, es un volumen la actividad, entonces se toma como metros cúbicos, y a veces se usan otras medidas como la unidad. Se cuentan pues cuántas unidades de esa actividad se hacen, o como global, cuando simplemente se cuantifica todo lo que se hace como una actividad pues general. Igualmente se colocan dentro del cuadro, se colocan las cantidades, es decir, que después de que se mide, entonces se cuantifica cuánto de esa unidad se hizo de la actividad que se está estudiando. Igualmente el valor unitario se le da, o sea, lo que vale esa unidad de medida, una unidad de medida de la actividad se toma como valor unitario. Y la multiplicación de esa cantidad por el valor unitario sería el valor total. Bien. Entonces, los capítulos de presupuesto que son más generales dentro de un listado podrían ser estos, ¿cierto? En la construcción de una edificación. Entonces está lo que se llama obras preliminares, las cimentaciones, la parte de la estructura, la mampostería y las divisiones, el ítem de repello, cubierta, instalaciones, pisos y acabados, obras exteriores, aseo y limpieza. Dentro de las obras preliminares, pues se distingue lo que llamamos descapote y limpieza, eh, el replanteo o localización, los campamentos, los movimientos de tierra que en general son excavaciones y rellenos, y las instalaciones provisionales. El descapote es pues esa limpieza que se hace del lote, en donde se retira la capa vegetal, eh,
que no es apta pues para construir encima de ella, se retira esa capa vegetal y se hace limpieza general pues del lote para la construcción, para prepararla especialmente para hacer excavaciones o rellenos. Entonces esos descapotes se pueden hacer con máquinas o se pueden hacer a mano y básicamente después quitar la capa vegetal. El ítem que se llama localización y replanteo, pues tiene que ver con localizar en el sitio las diferentes referencias que hay en los planos, o sea, los ejes, para luego poder ubicar los elementos de la construcción. Se habla de replanteo porque, digamos, una vez se hace el planteo, ese planteo se tiene que estar renovando y renovando porque constantemente se está moviendo, pues mientras se avanza se corren esas referencias o se pierden, entonces o es necesario quitarlas, entonces hay que estarlas eh, replanteando, estarlas colocando nuevamente. Ahí se alcanzan a ver unas líneas, pues que serían el planteo de los niveles. Entonces es una línea de referencia donde sabemos que el piso está a cierta altura y el techo o la losa está a otra altura. Entonces eso me sirve de referencia. Se utilizan equipos o se puede hacer a mano. Entonces se colocan referencias, esto se llama una niveleta, ¿cierto? Y unos hilos para estar constantemente tomando esos niveles pues como referencia para, por ejemplo, el relleno o la excavación que se hace. Otro ítem que pertenece a los preliminares es el campamento y cerramiento, entonces se necesita pues como aislar la obra pues el exterior y se necesitan unos espacios pues para guardar materiales y equipos. Entonces es necesario plantear pues unas oficinas para el personal, un sitio para que los empleados se cambien y un sitio de almacenamiento de los diferentes materiales. Dependiendo de los materiales, asimismo es ese espacio pues, que se requiere para, para almacenar. Es importante que tenga una ubicación adecuada para que el acceso a él no sea difícil. Entonces, esos elementos se van cuantificando de acuerdo a lo que se hace. Normalmente los campamentos se manejan como globales. Los descapotes se hacen por metro cuadrado cuando son capas, digamos, relativamente delgadas. Cuando ya son muy grandes, entonces empiezan a considerarse como metros cúbicos. Y la localización y replanteo normalmente se maneja por área, o sea, por metro cuadrado. Los herramientas por lo regular, como son líneas de valla, pues de esa barrera, entonces se manejan como métodos lineales. Otro ítem del preliminar son los movimientos de tierra, o sea, las excavaciones que pueden ser manuales. Pues miren que es un volumen de tierra que se excava. Entonces, por lo regular su medida es en metros cúbicos. Se puede hacer también a máquina. Finalmente son volúmenes de material que se mueve. La actividad de relleno también normalmente es que una vez se excava, se saca material, digamos, que no es apto para la construcción y se reemplaza por un material que sea eh, más adecuado, ¿cierto? Para la construcción y se realiza la compactación. Pues también se manejan volúmenes, por eso el ítem normalmente es en metros cúbicos. Este proceso de relleno en un sótano. Las instalaciones provisionales, pues normalmente se requieren, pues como en la obra no, todavía no hay
en las instalaciones definitivas, entonces se hacen unas provisionales donde se debe dejar pues todo lo que se necesite para el funcionamiento de los equipos de la obra y para la iluminación, etcétera. Igualmente pues el suministro de agua. Esto normalmente se cotizan como globales. Entonces, se manejan como- Y el segundo ítem que normalmente se trabaja es el de la cimentación. Entonces, una vez hechos esos preliminares, se procede a trabajar los elementos de cimentación. Entonces, tenemos que hay vigas o hay zapatas, losas, cimentaciones profundas que son los pilotes y los caisson, estructuras de contención y pues se pueden hacer también tanques y rampas. Entonces, dentro de esos elementos, pues las vigas de cimentación, como pueden ver, son un prisma, pues tienen secciones rectangulares y van a lo largo de, un, de unos ejes. Entonces, se pueden considerar, normalmente se consideran como metros cúbicos de volumen de concreto que se funde y en ocasiones, pues como metros lineales. Las zapatas, pues son unos cubos, ¿cierto? Como unos dados que se excava y se ubica allí, pues se llenan de concreto, es un procedimiento, ¿cierto? Y entonces, por lo regular, son volúmenes de concreto que se manejan y se manejan por metros cúbicos. Se planta, pues, en un dibujo desde altura el elemento de cimentación. Esta sería una losa de cimentación, entonces las losas por lo regular se manejan como metros cuadrados o como metros cúbicos en cuanto al volumen que ocupan de concreto. Pues a la hora de cuantificarlas, pues hay que tener en cuenta que están compuestas también por otros elementos, como estos cajones que se llaman casetones, o por las varillas y las mallas de acero que se colocan. Los pilotes entonces son como columnas que se entierran en el piso para buscar un suelo fuerte, pues resistente, y normalmente se manejan como metros por metros lineales, ¿cierto? Por su longitud. También pueden ser preexcavados, ya que se abre el hueco, se coloca un refuerzo y se funden para formar el pilote. Las pilas, ok, o sea, son pilotes de gran tamaño que se utilizan pues en ciertas edificaciones pues especiales y cuando las condiciones del suelo no son tan amplias. Como ver pues el tamaño de eso. Entonces, es un pilote pero de unas dimensiones muy grandes. Los muros de contención pues son estructuras tipo muro pues que se utilizan para contener normalmente rellenos, ¿cierto? Tierra pues. Es cuando en los sótanos o en ciertos, al borde de las carreteras, uno ve comúnmente este tipo de construcciones. Esto normalmente se maneja también pues por metros cúbicos, pues por el volumen de concreto que se utiliza. Pero pues hay que tener en cuenta que llevan hierro y otros que requieren moldes, pues formaletas para su construcción. Y vemos, por ejemplo, formaletas metálicas para la construcción de estos mundos. Igualmente tenemos las estructuras como tanques o rampas de acceso que son necesarias pues, para el funcionamiento de las edificaciones. Entonces, por lo regular son manejadas también por volúmenes de concreto o a veces por arena. Todos los componentes de la estructura normalmente llevan refuerzos, entonces ese es uno de los ítems, pues, de ese otro capítulo que es el de la estructura,
pues tenemos el acero de refuerzo y tenemos elementos como las columnas, las losas del piso que constituyen, pues, se componen de vigas, viguetas y otros elementos y placas. Y las escaleras, pues, como justamente que hacen parte de las edificaciones. El concreto normalmente se cuantifica pues, por metro cúbico y es una mezcla pues, de varios materiales que deben ser dosificados pues, de cierta manera para que den unas adecuadas resistencias. Y estos elementos son cilindros que se toman como muestra para después hacer ensayos de, de compresión, o sea, de aplastamiento. Entonces, donde esto se mete en una máquina que los aplasta y mide la resistencia de ellos a la compresión, al aplastamiento. Concreto normalmente entonces se mide por metro cúbico. El acero de refuerzo pues se mide por kilos. Normalmente lo que se cuantifica es el peso del acero, ya sean varillas, ya sean estas llamadas mallas electrosoldadas, o sean perfiles de acero, lo que se utilice, eh, se manejan por kilos. A estos rollos se les llama chipas o rollos. Y estas son varillas. Pues, normalmente se cuantifica la cantidad de acero que se tiene y se miden los kilos que esto pesa. En el acero se incluye pues normalmente el fijado o doblado, ¿cierto? Que es darle la forma que se necesita pues para que el acero haga parte de los elementos. Están los aceros fijados, ¿cierto? Esto es el refuerzo de una viga o una columna. Esta es la parrilla para una zapata. Esto también para unos pedestales de estos de la gradería de la Universidad de Noche. Tenemos pues la cantidad de refuerzo que tienen estos elementos, ¿cierto? Que son muros de construcción o pueden ser tanques. Pues, todo ese acero se cuantifica y se miden sus longitudes y se determina finalmente lo que pesa. Bueno, dentro de la estructura se reconocen algunos elementos dependiendo del tipo de estructura. Entonces tenemos esto que son las placas o losas, tenemos los muros, las columnas, ¿cierto? Que son los elementos verticales de soporte. Están las zapatas de cimentación. Están estas que son zapatas o vigas corridas, que son cimientos para muros. Tenemos las vigas, que son esos elementos horizontales. Y pues tenemos el pórtico, que es la unión de dos columnas y una viga. Aquí en un elemento metálico, ¿cierto? En una construcción metálica, entonces las columnas, las vigas, pues con sus conexiones, sus asientos que llaman, ¿cierto? Y esta que es la llamada losa en steel deck, que es una lámina doblada así trapezoidal que se coloca sobre elementos de acero y se funde un concreto encima de ella para formar una. Estos pues ya son elementos de una estructura como las columnas, pues, y estos que llaman pedestales, que son una parte de la columna. En la estructura metálica se construyen para que el metal no quede directamente sobre el relleno, pues no quede expuesto a la oxidación que se produce pues, por la humedad. Estas son losas, diferentes tipos de losas de entrepiso. Normalmente estas se cuantifican
cuantifican por metro cuadrado, los, las columnas por metro cúbico, las vigas también. Mm, Las escaleras, pues esto ya es un chiste, ¿no? Pero las escaleras pues se cuantifican por metros cúbicos normalmente y son esos elementos que permiten pues la circulación de manera vertical. Lo que se llama mampostería es eso esos muros que se hacen de elementos puestos con la mano. O sea, de ahí viene como la palabra mampostería. Entonces, básicamente son los muros en ladrillo o en piedra. Entonces, esto se puede utilizar como estructura o como elementos divisorios. Eso se reconocen los muros estructurales o de carga y los muros divisorios. Y otra serie de muros que no son completos, ¿cierto? Y que se utilizan para diferentes, eh, en diferentes partes de la estructura, pues como en las cubiertas, para tapar las tejas que no se vean desde la calle, o las culatas que son esos elementos triangulares que se utilizan para darle la inclinación al techo. Son unos muros de manera triangular que permiten darle inclinación al techo. Los dinteles, que son como unas especies de vigas que van sobre las puertas y ventanas para poder darle la continuidad al resto del muro, ¿cierto? Que si yo coloco esos ladrillos sobre la puerta, pues no van a estar bien allí. Entonces le pongo una viguita, que es lo que se llama un dintel, para sostener esos ladrillos. Los arcos, pues que se hacen en ladrillos, se hacen en mampostería, y las alfajillas, que son como unas especies de mesoncitos que están en las ventanas sobre todo, ¿cierto? O en los remates de muros bajitos, que son como unos elementos, pues en parte decorativos y en parte de protección del muro. Las alfajillas van aquí sobre el muro, son como unas lositas, ¿cierto? Que van sobre el muro para protegerlo del agua, que el agua no chorre pues por el muro directamente y para pues darle una estética. Son muros estructurales, normalmente se cuantifican por metros cuadrados, ¿sí? Los de bloque estructural de concreto, que llevan unos refuerzos dentro de estos huecos, dentro de estos vacíos, tanto horizontales como verticales. Ahí se puede ver pues el proceso de construcción. Igualmente, pues el ladrillo se utiliza para hacer muros divisorios. Digamos que la alfajilla sería una cosa similar a esto, ¿cierto? Esto en realidad es una viga, pero le han hecho un remate así como una especie de losa para que sirva pues de remate de muros, son divisiones. También se pueden utilizar para las divisiones, pues otros elementos como el drywall, el panel yeso, el superboard, ¿cierto? Es una estructura metálica con unas placas ahí pegadas a esa estructura metálica que conforman los muros. Realmente, miren, estos son culatas, ¿cierto? Estos muros triangulares, los arcos. Esto que se ve aquí es una alfajía, ¿cierto? Esta losita que se ve sobre el muro, es una alfajía. Estos muros bajitos se denominan antepechos. Entonces, son diferentes elementos, pues, que se hacen dentro de la obra y también se cuantifican, pues, ya sea por metro lineal o por metro cuadrado. Los muros por lo regular se protegen, ¿cierto? Con una cosa que se llama el repello, o el pañete o el revoque. Son nombres que se utilizan para esa actividad, que no es más que una mezcla de arena y cemento que se le coloca al, al muro o al elemento para proteger y darle una uniformidad.
Se cuantifica normalmente el repello por metro cuadrado, ¿sí? Por metro cuadrado de área que cubra. El área que cubra. Igual se hace con la pintura y el estuco. Los elementos de cubierta, entonces, son a las tejas y a la estructura pues, que las sostiene. Normalmente se cuantifican por metro cuadrado y pues la estructura, si es metálica, pues se usa pues por kilo también. por metro lineal. Las diferentes instalaciones que se realizan, pues ya definitivas, son las sanitarias, hidráulicas, pero sanitarias para evacuar las aguas pues que ya se utilizan, las instalaciones hidráulicas pues para el suministro del agua potable y las instalaciones eléctricas y de comunicaciones pues para proveer de energía y de otros servicios a la edificación. Y pues hay instalaciones especiales pues como ascensores, aire acondicionados. Las instalaciones sanitarias pues deben hacerse pues eh, durante el proceso de la construcción y en la fundición de los elementos, antes de hacer los acabados, dejarse pues totalmente ubicadas pues para que no haya problemas pues, de suministro y que después haya que romper muros para llegar. Igualmente las instalaciones eléctricas, ¿cierto? Deben dejarse siempre puestas ya en su sitio. Y pues las instalaciones especiales como las escaleras eléctricas, ascensores, eh, cableados especiales, pues, y aire acondicionado, gas, entonces también hacen parte de esas actividades que se realizan y normalmente se cuantifican, pues, por la unidad, pues, que se ajuste más a lo que son, ¿cierto? Entonces, los sensores van a ser por unidades, las carreras mecánicas pues, normalmente igual, ¿cierto? Son globales, pues, que se hacen de esas actividades. Dentro de las actividades, pues, previas al acabado, del acabado, se hacen, en el tema de los pisos, se hacen contrapisos, entonces, una losa antes de colocar el piso, pues, de la baldosa. Y pues en los acabados, pues se reconocen los enchapes, el estuco y la pintura, y los cielos falsos y cielos rasos. Cielos rasos, pues son mm, esas cubiertas por debajo de las losas que hacen parte de la losa. Mientras que cuando son elementos que se colocan después de ya hecha la losa, entonces se denominan cielos rasos. Están contrapisos, ¿cierto? Un piso para después ubicar los acabados pues, de baldosa, el estuco y la pintura, ¿cierto? Como parte del tema ya del lucimiento pues, de una construcción, pisos como muros, ¿cierto? Se les hace esa protección y a la vez el lucimiento. Entonces, hay infinidad pues, de opciones que se tienen para para esos recubrimientos y esa protección. Este es un cielo falso, ¿cierto? Es un elemento que se fundió la losa y se colocó después estas placas, ¿cierto? Esta estructura metálica y estas placas. Mientras que esto seguramente es un cielo raso, ¿cierto? Que se hizo junto con la losa, con la superficie y después se cubrió con reboque y con eh, estuco. Bien, y por último, pues hay una serie de obras que se denominan obras exteriores, ¿cierto? Que son pues, los andenes, los antejardines y diferentes elementos, las mismas vías, ¿cierto? Que hacen parte, pues, de esos elementos
que permiten pues el acceso y permiten cierta estética pues, en las obras pues, pues, que se hacen normalmente al final de ellas. Entonces, ese es el recorrido, digamos, por las actividades de obra y pues importante poder, pues cuando uno va viendo las actividades, eh, entender pues cuál es la actividad y cómo se puede cuantificar y medir esa actividad y de acuerdo con eso, entonces, asimismo, en los presupuestos se ubican estos ítems o se ubican dentro de capítulos, pues, y se manejan esos ítems. Muchas gracias.